mis observaciones nota V. Todas estas metamorfosis, llamadlas si queréis evoluciones, ¿por qué se obran? Por la ley de la vida. Pero la ley de la vida, ¿cómo la podemos demostrar? Científicamente, por la ley de las fuerzas, de las que solo parece haber tomado las ciencias. 2. La centrípeta y la centrífuga. Pero quien origina estas dos fuerzas, que una tiende a buscar su centro generatriz y la otra a escaparse de ese centro. ¿Quién podrá dudar que hay una primera fuerza generatriz y central? No hemos de pensar tampoco que esa fuerza generatriz resida fuera de la esfera giratoria en que consideramos las fuerzas centrípetas y centrífugas, porque entonces se deshace todo el argumento físico, sino que esa fuerza generadora está y es únicamente el centro exacto de la esfera o elemento y, por lo tanto, se llama fuerza central, la primitiva fuerza de todo lo que consideramos con movimiento o con vida. No estoy haciendo un tratado de física, por lo que no tengo que decir la principal función de esa fuerza que tiende a escapar de su centro y que no es otra sino expandirse cuanto lo permite la fuerza del movimiento, para recoger, cargarse de nueva vida, o combustible, que conduce al horno, al centro, para mantener latente a su mandante, fuerza central primera y generadora. Es tan grande esta ley, tan divinas sus funciones y tan importantes, que sin ellas la vida no existiría, y no hay necesidad para demostrarla más que comprender la vida del hogar, aún en toda su materialidad, y hay una gravísima responsabilidad en los hombres de ciencia, en no simplificar en esas formas palpables y comprensibles esas leyes que explicarían al pueblo la ley de la vida. ¿A qué traigo a colación estos puntos aquí? ¿Acaso es más importante la Biblia, ni Darwin, ni Moisés, que esas afirmaciones de nada se destruye, nada se crea y si nada puede ser destruido, nada puede haber sido creado y el otro de ninguna fuerza puede comenzar sin causa eficiente? Nada hay más importante que esto y las cuestiones teológicas, y el estudio todo del universo, no es más importante que este punto, único y primer escalón del estudio de la vida en su eterna continuidad y en su infinita variedad de demostraciones. He aquí por qué traje a colación estas cuestiones, provocadas por la afirmación del Señor Podestá de que ninguna fuerza puede comenzar sin causa eficiente. Afirmación divergente en la materialidad de la afirmación de Lavoisier, sostenida por el señor Montemayor, pero que en su divergencia, establece el dilema más tremendo que ha podido ponerse la Iglesia Católica, que dependerá su triunfo o su derrota, no por la materialidad de la afirmación, sino porque entraña toda la causa de la vida de las cosas y del universo. Invocado como principio y dejado de lado la divergencia señalada, el señor Podestá tiene razón, ninguna fuerza puede comenzar sin causa eficiente, pero el tener razón es justamente lo que lo hace no tener razón de ser católico, ni puede invocar o esgrimir como arma, el arma que no es de la religión, pero se apoyará para invocarlo en su derecho de hombre y, otra vez resultará que ese derecho de hombre, no le permite ser religioso y menos católico, porque nos encontramos enseguida con que, todo efecto natural, es causado por una causa natural también, que si corrobora su afirmación, destruye en absoluto la doctrina religiosa que él quiere imponer a esa ley, porque, siempre que se reúnen las causas que originan un efecto, produce el mismo efecto. Ahora bien, estudiemos religión y veamos si esta es cosa, porque sólo las cosas tienen vida tangible y por lo tanto, capaces de progresar, de vivir. Dejo de lado la definición fantástica que la Academia hace al decir que religión es culto a la divinidad, fe, creencia, devoción, culto y temor de Dios, porque esto no puede ser y no es religión, sino efecto de causa. ¿Qué es lo que interesa buscar y saber y sabido es que decimos culto religioso, fe religiosa, creencia religiosa, etcétera, etcétera? Por tanto, todo eso no es religión, sino el efecto de la religión. Escudriñando, anatomizando, desentrañando la religión, encontramos latente como causa, como fuerza eficiente, como fuerza central de esa causa, una comunión de ideas concentradas en un símbolo que les sirve de cuerpo, no tangible, no anatómico por la ciencia, irreductible al entendimiento y por lo tanto, inexplorable, no es cosa. Entonces esa comunión concentrada de ideas queriendo ser una sola idea, sin tener una causa inteligible, y para sostener esa comunión concentrada,
Se impone una fe incomparable, lo que es requerir que el religioso relegue sus derechos en una fe jurada. Esto es matar su razón y poner un límite insalvable al progreso individual y, esta falta de razón, lleva consigo la ignorancia y esta, fuerza al hombre al fanatismo y el fanatismo es pasión, lo que sin vuelta de hoja ni apelación, lo que constituye y es religión, es una comunión concentrada de pasiones y esta es la fuerza eficiente que existe para comenzar la fuerza religiosa, única que podría invocar en su apoyo al Señor, Podestá, como religioso. Deseo que se pruebe lo contrario con la historia de los hechos de la religión y las ciencias, juzgándolo un verdadero plebiscito universal, único juez válido para restar algún punto de mi juicio, porque invalidarlo no puede desde que está sentado en la razón pura, en la historia y la justicia de los hechos. Por tanto, no puede invocar como defensa de la religión ni del religioso en sentido científico, el principio, ninguna fuerza puede comenzar sin una causa eficiente, porque este principio es científico y el fundamento religioso es anticientífico y antinatural por añadidura, como queda demostrado. Y sigo camino con la luz en la frente y el escalpelo en la mano derecha y en la izquierda la balanza que no admite error.